Muy buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Una mañana un poco fría, ¿verdad? Pero gloria a Dios que hemos podido vencer el tiempo, el clima, pero aquí estamos, dándole a Él la gloria y la honra como Él se la merece. Bien, hermanos, como ya nuestro pastor ha orado, también oró nuestra hermana Yesenia, vamos a entrar en materia con el título del mensaje que tenemos en esta mañana para la iglesia, que se llama Nuestro compromiso frente a Dios, basado en 2 Timoteo 2:15. Y quiero, hermano, que vayamos allá a esa porción de la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, y entonces leemos allí el texto base para el mensaje de esta mañana. 2 Timoteo 2:15 dice así la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la mañana de hoy estaremos hablando básicamente de el encuentro, la reunión para fines de trabajo del apóstol Pablo y el joven Timoteo. Muchos de nosotros conocemos de Pablo, de su historia, que fue un hombre llamado por Dios, un hombre que estuvo en un momento persiguiendo a la iglesia y luego se convirtió en el apóstol llamado a predicar a los gentiles. De Timoteo también conocemos por la palabra que fue un joven criado en un hogar cristiano en el que su abuela y su madre también hicieron un trabajo extraordinario preparando a este joven para lo que Dios ya le tenía a él reservado. Como una manera de introducción podríamos decir, viendo el título del mensaje, de que Dios espera de nosotros conforme a como Él nos ha llamado. Y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, creámoslo o no, tenemos un compromiso frente a Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros cumplamos con ese compromiso. Dios tiene una expectativa de nosotros en cuanto a ese compromiso. Nosotros muchas veces como hijos tenemos expectativas de nuestros padres y a veces quizás hemos sentido en nuestro interior que en una u otra cosa nuestros padres fallaron. Pero también los padres tienen expectativas de los hijos y en una u otra cosa probablemente nuestros padres han sentido que nosotros como hijos le hemos fallado. La sociedad también tiene expectativa de sus ciudadanos y de una manera u otra la sociedad también puede percibir que sus ciudadanos se le han fallado, así como los ciudadanos pueden percibir también que en un momento la sociedad le ha fallado. El secreto está, hermanos y hermanas, amigos, en esta mañana, en que cada uno de nosotros entienda cuál es el compromiso y la responsabilidad que tenemos frente a cualquier evento o frente a cualquier situación de la vida. Seamos ciudadanos, seamos padres, seamos hijos. No importa. Ahora, frente a Dios, Él espera que nosotros, como seres humanos, tengamos la capacidad de cumplir con ese compromiso. Recuerden que nosotros fuimos creados para andar con Dios. Fuimos creados para su alabanza, para estar con Él. Mientras que este mundo nos arrastra en una corriente sin freno, Dios nos da a nosotros la capacidad, por su palabra, por la obra de Cristo, de entender que Él está ahí. Y nosotros tenemos ese compromiso de acercarnos a Él. Pablo instruye a este joven en un momento en que el cristianismo estaba siendo bombardeado, como lo sigue siendo hoy, con muchas corrientes de pensamiento diferentes. Se introducían en la iglesia, confundían a las personas. Y aquel joven
fue tomado de la mano por este hombre experimentado para llevar entonces a este joven a un nivel en el que él pudiera entonces entender su compromiso frente a Dios y frente al mundo que estaba viviendo en ese momento. La primera parte de la meditación de esta mañana que quiero compartir con ustedes es la porción que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 1, los versículos del 3 al 7. Dios quiere que estemos conscientes de lo que se nos ha encomendado o de nuestro llamado. Que estemos conscientes de lo que se nos ha encomendado o de nuestro llamado. Y el apóstol Pablo aquí, escribiendo al joven Timoteo, dice de la manera siguiente. 1 Timoteo, capítulo 1, los versículos del 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, o sea, diferente enseñanza acerca de la Biblia, ni presten atención a fábulas genealógicas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Si hay algo, hermanos, que tiene hoy en día confundido a la humanidad, es que a veces nosotros prestamos atención a fábulas y a corrientes de pensamiento en el que las personas no saben ni lo que leen ni lo que dicen. Una de las cosas más maravillosas que yo encuentro que tiene la fe cristiana es el que tú, cuando demuestras tu fe, es que estás caminando conforme a lo que la palabra de Dios dice. Yo recuerdo cuando era joven que a veces las personas decían, tú vas al médico y tú encuentras al médico fumando y el médico te dice, no fumes, que es perjudicial para tu salud. Pero el médico delante de ti está encendiendo un cigarrillo. Entonces, esas contradicciones crean un choque en la mente del ser humano. Pero la fe cristiana, cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, entonces hay una demostración de que esta palabra hace un efecto real en la vida del ser humano. Vayamos, hermano, entonces por un momento a analizar estos versículos. La encomienda de este joven fue que se quedara en Éfeso, en aquella ciudad que muchos de los que venimos los jueves a los estudios, vemos esos diferentes lugares por los que el apóstol Pablo y sus colaboradores pasaron. Pero también sabemos que hay una carta escrita a la iglesia que fue fundada allí. Y sabemos por la historia que Éfeso fue una ciudad en la antigüedad influida por la cultura grecorromana. Y por ende, como tiene ese trasfondo cultural, el nacimiento de la filosofía, que digamos es la madre de las ciencias modernas, estaba como de moda en ese momento. Y los cristianos se envolvían también en ese tipo de corriente de pensamiento. Y dice aquí el apóstol, recomendando al joven, dice de la manera siguiente, dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe.
así te encargo ahora. La misión de este joven era, oye, trata de poner en la mente clara de los hermanos que no sigan ninguna corriente de pensamiento que sea la obra y la persona de Cristo en beneficio de la humanidad. El evangelio de salvación, el evangelio que da vida eterna a través de Cristo Jesús. Porque si se envuelven en esas cosas, se van entonces a confundir. Ahora, ¿qué dice Pablo a Timoteo? El propósito de este mandamiento, el propósito de lo que te encargo es nacido de corazón limpio. Un grito a voces en la iglesia de hoy y en la humanidad. Que seamos sinceros delante de Dios, que seamos sinceros los unos a los otros, que seamos transparentes frente a los demás. Algo que muchas veces es difícil de ver hoy en día. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Muchos de nosotros a veces batallamos con muchas cosas, porque ciertamente movernos en un mundo lleno de pecado, lleno de situaciones difíciles, al creyente se le hace a veces hasta contradictorio navegar. Por eso es necesario que el testimonio de Cristo siempre esté presente, que siempre esté presente. Pero Pablo está diciendo al joven Timoteo, mira, lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo delante del Señor y con toda transparencia, de corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida, que debería ser el actuar de cada uno, hermanos, de nosotros. Debería ser el actuar de cada uno de nosotros en todo lo que hacemos, en todo, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, con los amigos. Todo lo que hagamos que sea desde un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces él dice, muchos creyentes probablemente se desviaron de estas cosas y se apartaron y siguieron esas vanas palabrerías. Entonces viene el gran problema en la iglesia, que queriendo ser doctores de la ley, queriendo ser maestros, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muchos de nosotros a veces, hermanos, somos movidos, escuchamos algo, alguien dice algo y lo traemos al cerebro y así mismo lo decimos, sin investigar, sin analizar, sin profundizar en lo que está diciendo. Y esto, hermanos, a veces le acarrea un problema tremendo a la iglesia. Una de las cosas que nosotros los creyentes tenemos que estar claros es en poder demostrar con la palabra lo que decimos y lo que hablamos sobre ella. Siempre habrán temas que nos van a traer quizás no a contradicción, sino a tener puntos de vista diferentes. Me gusta usar más esa expresión, a tener puntos de vista diferentes, pero que todo sea dirigido por la palabra para no convertirnos en aquellos que el apóstol Pablo menciona aquí en este momento. Siguiendo este paso, ya Timoteo tiene su encomienda. Ya el apóstol, el hombre experimentado, le ha dicho a aquel joven, esto es lo que el Señor quiere para ti en este momento. Y hay algo que nosotros a veces obviamos cuando el Señor nos llama o nos coloca en un lugar o nos permite hacer algo para la honra y la gloria de su nombre, y es la oración. ¿Cómo oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el propósito por el cual oramos? Bueno, yo voy a hacer un salto y me voy a ir entonces a la segunda carta, y yo quiero que veamos allí el capítulo 2, me parece que está en la primera también.
Sí, está en la primera carta, en el capítulo 2, y el apóstol le muestra al joven Timoteo una forma de cómo orar, cómo orar. Recuerden también que tenemos otro modelo de oración. Tenemos el de Mateo 6, 19, 13, que es la oración modelo del Padre Nuestro. Había una inquietud allá, el Maestro Jesús con los apóstoles, y él le decía, y ellos decían: Señor, enséñanos a orar. Y él le dejó esa oración modelo. Yo quiero que veamos primero entonces la de Mateo, antes de entrar a la de Timoteo, para que veamos la importancia de la oración. Mateo capítulo 6, podemos ir allá a Mateo, y solamente vamos a leer para tener una idea de la importancia de lo que es la oración cuando somos encomendados o puestos en algo para la gloria y la honra del Señor en su obra. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dános hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Señor le deja a los discípulos este modelo de oración en Mateo capítulo 6, los versículos de 9 al 13. Ellos sentían la necesidad de aprender a orar. Y en esta oración que vemos aquí, el Señor Jesús le deja un orden, exaltando primero al Padre, glorificando el nombre del Padre, que venga el reino a nosotros, que se haga la voluntad de Él en la tierra, que podamos ser capaces, que Él pueda perdonar nuestros pecados, pero que nosotros también seamos capaces de perdonar a los que nos ofenden a nosotros. Y que no permita el Señor que nosotros caigamos en las tentaciones del enemigo, y que nos libre entonces de todo mal. ¿Por qué? Porque Dios es el reino, es el poder y es la gloria por los siglos de los siglos. Aquí, en este encuentro entonces de Pablo con el joven Timoteo, en este capítulo 2 de esta carta, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sin temor a equivocarme, y lo voy a repetir, sin temor a equivocarme, yo creo que el anhelo de cada uno de nosotros en esta vida es vivir quieta y reposadamente, viendo uno cómo se está moviendo el mundo y cómo van nuestras vidas. Yo sé que cada uno de nosotros en nuestro interior quisiera vivir de manera quieta y reposada, sin estrés, sin aflicción, sin tentación, sin cosas que nos perturben la mente, que nos quiten el sueño. Por eso el apóstol está aquí motivando al joven
Timoteo, a que en lo que tiene que ver con la oración, que siga esa línea. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que veamos quietos y reposadamente con toda piedad y honestidad. Y yo voy a hacer un alto aquí en esta palabra, piedad, porque me llamó la atención cuando estuve haciendo el bosquejo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define esta palabra como virtud que inspira por el amor de Dios, tiene devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Cosas que son a veces difíciles de ver, pero ese es el concepto de la palabra piedad. Y los sinónimos de estas palabras son devoción, fe, compasión, misericordia, conmiseración, clemencia. Son algunos de los sinónimos que tiene la palabra piedad. Y de la honestidad, creo que todos sabemos lo que esto significa, que tiene que ver mucho con la transparencia, con la sinceridad. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El motivo de la oración es a orar por todos los hombres, a orar por los que están en eminencia, por los que nos gobiernan, por los militares, por los policías, por los bomberos, por todos aquellos que de alguna manera u otra intervienen en la paz y en la tranquilidad de la ciudad. Y sobre todo, para que cada uno de nosotros pueda vivir de manera quieta, de manera tranquila, delante del Señor. La idea es orar por la paz del mundo, por la paz de los hombres, para que en esta paz el hombre pueda ver entonces la grandeza de Dios al mostrar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador del ser humano. Porque cuando vemos aquí el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo define la verdad? Cristo es la verdad. Otra expresión bíblica dice, tu palabra es verdad. Sin embargo, cuando nos vamos al contexto fuera de la Biblia, hay una frase que gravita mucho y dice, la verdad es relativa. La verdad es relativa. Pero cuando nosotros relativizamos las cosas, entonces estamos quitando el valor y el peso que tiene Dios en la vida del hombre. Cuando un bebé viene y nace a este mundo, eso no es algo relativo. Cuando un ser humano muere, eso no es relativo. Muchas personas hacen ideas de cosas que, como dijimos al principio, no saben lo que leen ni lo que entienden. Sin embargo, hemos visto cómo el Señor ha hecho milagros, incluso en medio nuestro, de gente que están marcadas para partir y no parten. El Señor hace el milagro para que veamos que Él todavía está presente y lo hace en medio de la iglesia. Ahí está Juan, lo dije en un mensaje hace unos domingos. Y lo que hemos visto ese milagro en Juan, podemos decir hasta hoy que ha sido un testimonio para la iglesia de hoy. Pero así como Juan tenemos otros muchos, que cuando quizás la fe nos falla,
o quizá cuando nos sentimos como decaídos, el solo ver eso nos hace sentir en nuestros corazones y en nuestras mentes de que Dios se mantiene ahí. Por eso, al recorrer con ustedes esta mañana ese encuentro de Pablo y Timoteo y ver entonces en este mensaje nuestro compromiso frente a Dios, no podemos dejar pasar por alto que no hay edad, no hay tiempo, no hay nada en este mundo que nos impida ver a nosotros y buscar cuál es nuestro compromiso frente a Dios. Pablo entendió el de él cuando asumió el llamado de Dios, y Timoteo aceptó el de él cuando se integró a colaborar con el apóstol Pablo. Y ambos tuvieron vidas diferentes. Uno fue formado en la palabra, en los caminos, por su abuela y su madre, el joven Timoteo, y el otro fue un hombre, fue un maestro de la ley, un hombre muy capacitado y preparado, pero con un concepto de Dios diferente en ese momento a lo que Dios ya le tenía reservado para él. Cuando se encontró con el Señor, entonces él entendió su compromiso frente a Dios. Cada uno en su contexto, según lo que Dios le ha dado, según la capacidad que ha puesto en él, tiene un compromiso frente a Dios. Cada uno de nosotros. Ahora bien, ya vimos por una parte lo que fue el llamado de este joven, y este joven asumió el compromiso. Lo que fue el llamado de Pablo, y Pablo asumió el compromiso. Y entonces el segundo paso era ¿cómo? Orar. Vimos cómo el Señor en Mateo capítulo 6 enseñaba a los discípulos. Y ahora aquí en el capítulo 12 de 1 Timoteo, Pablo instruye al joven a cómo orar. ¿Por qué? En los capítulos 14, vamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Ahí mismo en 1 Timoteo. Y vamos a ir al versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 15 de este capítulo 3 de 1 Timoteo. Dice: esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vuelvo, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, vuelvo a hacer el recorrido. Pablo llama al joven, el joven entiende su llamado y su compromiso frente a Dios. El apóstol entonces le dice: mira, si ya tú has entendido esto, ahora tienes que saber cómo orar y por qué orar. La importancia de la oración. ¿Y esto para qué? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Aunque ustedes han visto que hemos hecho algunos saltos en la carta, no es menos cierto que mientras estuve, digamos, aterrizando el mensaje, quería ver ese orden de que el apóstol, cómo estaba instruyendo a este joven. Su trabajo en la iglesia, el compromiso con la oración y todo esto para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, o cuando nosotros estamos, digamos, inmersos en las cosas de la iglesia, tenemos que entender que es un orden que el Señor ha puesto en ella. Que ninguno de nosotros, ni los pastores, ni los diáconos, ni los que están en ministerios, estamos por encima del orden que Dios ha puesto.
y que nos libre el Señor de que uno de nosotros osara a irse por encima de la voluntad de Dios. Nosotros, como exhorta aquí Pablo a Timoteo, debemos saber cómo nos conducimos en la casa de Dios. La casa de Dios no es un mercado. La casa de Dios no es un estadio de juegos. La casa de Dios no es un lugar donde yo voy a recrearme o a botar el estrés. La casa de Dios es una casa de adoración a Él, porque solo Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y nuestra adoración tiene que estar basada primeramente en cómo nosotros asumimos ese compromiso frente a Dios. Cómo nosotros nos comprometemos con esa oración frente a Dios. Para saber entonces cómo nos vamos a conducir cuando estemos en su casa. Y así le escribe Pablo a este joven Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Lo que nosotros hacemos aquí, hermanos, no es un puro acto de un servicio, es un acto de verdad. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos, debe ser un acto de verdad. Lo que a veces empujamos para que se haga el labor del Señor, debe ser un acto de verdad. No puede ser algo simulado, algo para sacar un beneficio propio, algo para yo proyectar mi personalidad o mi imagen. Debe ser algo para la gloria y la honra de Dios. De lo contrario, como a veces digo, sería mejor irnos a nuestro puesto de trabajo y gastar allí quizás unas 8 horas extra, que a tiempo y medio nos quedaría muy bien para nuestro cheque. Pero lo que hacemos aquí debe ser seguido por ese orden que Dios establece en su palabra. Ahora bien, ¿con qué se enfrentaría el joven Timoteo? Vimos llamado, vimos oración y vimos el porqué. Ahora, ¿a qué se va a enfrentar él hacia afuera? Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 4, perdón, en el capítulo 4, versículo 1, dice de la manera siguiente en esta primera carta, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? Que muchos con sus palabras, con sus acciones, dirán que Dios no existe, que esta fe es vana. Escuchando espíritus engañadores de doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quizá para muchos de nosotros, los adultos, los que estamos aquí, los que estamos un poquito más maduros, en este mundo quizá hay cosas que no nos impresionan. Pero esta juventud que viene subiendo, que va a subir en una generación muy distinta a la que nosotros nos formamos, en la que la ciencia va en una forma vertiginosa, en donde ya llegarán dos científicos que ponen a cualquiera a pensar muy bien, como este tema de la inteligencia artificial y de la robótica, hasta con el mismo tema de educación, en donde vamos a entrar en una etapa en la que el mundo se va a cambiar totalmente.
Y muchos de nosotros no tenemos ni idea a qué es lo que nos estamos enfrentando y cómo vamos a usar esta palabra para predicarle a esa generación que viene subiendo. Para tratar de librarla entonces de eso que viene, de un Dios mecanizado, de un Dios digital. Yo recuerdo cuando comenzaba el internet, en los años 90, a principios, se estaba desarrollando así ya, digamos, más masificando. Eso fue una cosa tremenda. Y mucha gente quedó fuera porque no entendía cómo se hacían las cosas y todo eso. Ya hoy en día vemos que solamente con un clic podemos resolver muchas cosas de otras casas. Muchas cosas. Podemos pagar nuestras cuentas. Muchas cosas podemos hacer. Programar una cita médica, estudiar. Muchas cosas podemos hacer. Pero ¿qué pasó con aquellos que no pudieron integrarse a eso? Y en esta revolución que viene ahora, que es mucho más, no sabe cuántas veces más avanzada, en la que estos jóvenes, estos niños van a crecer en ese medio ambiente, ¿cómo nosotros vamos entonces a hacerle a ellos entender de esto cuando se les está creando un Dios digital allá afuera? Una era totalmente diferente. ¿Cómo le vamos a hacer llegar esto a estos muchachos? Es difícil, pero en ese momento lo que el apóstol está diciendo a Timoteo es: mira, van a llegar hombres con estas características que van a impactar la vida de muchos, incluso dentro de la iglesia. Incluso dentro de la iglesia lo van a hacer. Así que prepárate, está atento. Persiste tú en la oración, persiste en las cosas que yo te he enseñado, para que también así también lo enseñes a la iglesia. Y ya para finalizar, aquí el apóstol le dice en el versículo 6 a los 20 Timoteo de este capítulo 4, le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Debe ser para nosotros algo para pensar todo el tiempo. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué enseñamos a la iglesia? ¿Qué modelamos a nuestros amigos, a nuestras familias y en el trabajo? Porque el moverse del creyente es un moverse completo, no es solamente de varias áreas, debe ser íntegro o integral. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras o con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, que Dios nos ayude nosotros en esta mañana a nosotros entender cuál es nuestro compromiso con Dios. El apóstol Pablo lo entendió Timoteo. Y a pesar de esa diferencia tan abismal que había entre ellos dos de edad y experiencia en la vida, ellos pudieron unirse para continuar y expandir esa obra del Señor. Ese es un tema que nosotros pudiéramos trabajarlo en diferentes vertientes. Pero en esta mañana el propósito ha sido que nosotros entendamos que tenemos un compromiso frente a Dios. Y así como el apóstol Pablo entendió el de él, el joven Timoteo entendió el de él, no hay edad, no hay tiempo, ni ninguna excusa para que nosotros no podamos entender, buscar, preguntarle a él: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en medio de tu obra? Si aún no lo sé, preguntar: Señor, ¿cuál es mi compromiso frente a ti? Porque todo esto pasará, todo esto quedará, y algún día estaremos delante de Él rindiendo cuentas.
Así que Dios nos bendiga a todos en esta mañana, hermanos, y que estas palabras de aliento, de motivación, de exhortación puedan servir para que nosotros en nuestras vidas podamos buscar con mucho anhelo y mucha devoción cuál es nuestro compromiso frente a Dios, así como lo entendió el apóstol Pablo y lo entendió el joven Timoteo. Puestos de pies, hermanos, por favor, vamos a orar y así vamos a despedir este culto. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana tu presencia en medio nuestro. Gracias, mi Dios, por las alabanzas, por las ofrendas. Gracias, mi Dios, por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos has permitido alimentarnos una vez más con ella, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, por cada uno de los integrantes aquí en esta mañana, por cada familia representada, mi Dios. Te pedimos que tú bendigas aquí cada familia, Señor, cada situación que haya en medio de estas familias, Padre, que seas tú quitándola, Padre. Permite que tu paz siempre esté en medio nuestro. Permite, Señor, que tengamos tranquilidad y reposo en nuestras vidas. Cada familia aquí representada, mi Dios, en tus manos se la ponemos, Señor, para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas tú trabajando en ellas, Padre, mostrando, Señor, cada cosa que tú quieres, Señor, para ellos. Mira aquí los miembros de la iglesia, los pastores, los hermanos a cargo. Bendícenos, Señor. Permite que nuestro corazón sea siempre un corazón piadoso y sincero. Que hagamos las cosas, Señor, para ti, con desprendimiento, para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.